Hay una pregunta que siempre surge cuando miramos la economía global, ¿no? ¿Por qué hay países que usan directamente el dólar estadounidense, como si fuera su propia moneda? Y mientras, en otros lugares, como no sé, Perú, México o Colombia, pues la gente ahorra mucho en dólares, pero se sigue usando la moneda local. Hoy vamos a hacer justamente eso, una inmersión profunda en este fenómeno, la dolarización oficial. Tenemos bastante material que analiza qué naciones han dado este paso, por qué, y bueno, nuestra misión aquí es entender bien qué implica, por qué se elige un camino que suena tan radical, y sobre todo, cómo nos puede afectar, incluso si vivimos en un país que no está dolarizado. Ok, vamos a desempacar esto. Empecemos por lo básico, ¿qué es exactamente la dolarización oficial? Básicamente cuando un país adopta el dólar de Estados Unidos como su moneda de curso legal. O sea, reemplaza total o parcialmente su propia moneda. El dólar se usa para todo, para comprar el pan, para los salarios. Entiendo. Como cambiar el sistema operativo de la economía, por decirlo así. Exacto. O piensa en la moneda local como el motor de un auto. Uno que quizás falla mucho, ¿no? Que crea incertidumbre. Dolarizar sería como decir, bueno, cambiemos este motor por uno importado, el dólar, que se supone es más confiable. Pero claro, ese motor nuevo no lo controlas tú, viene con sus propias reglas. Me imagino que esa decisión no se toma a la ligera. ¿Cuáles son las razones de peso para hacer algo así? Generalmente son situaciones bastante extremas, la verdad. La principal razón es buscar estabilidad, pero a la desesperada. Usualmente es para frenar hiperinflaciones galopantes o crisis económicas muy, muy agudas. El caso de Ecuador en el 2000 es, bueno, un ejemplo clásico. Ajá. También se busca atraer inversión extranjera, simplificar el comercio internacional, ¿no? Usar una moneda que todo mundo acepta. ¿Y hay algo más? ¿Algo quizás menos puramente económico? Sí, y es un punto fascinante, creo yo. A veces se busca quitarle poder a la clase política local. ¿Cómo así? Bueno, si dolarizas, el gobierno ya no puede simplemente imprimir dinero para financiar sus gastos o déficits. Es como una forma de imponer disciplina fiscal desde afuera. Un candado. Vaya. Claro, que lo fascinante aquí es, bueno, esa tensión, ¿no? Se busca estabilidad, pero a costa de ceder control. Un control muy importante. Tiene todo el sentido. Y bueno, ¿dónde vemos esto en el mapa? ¿Qué países han hecho esta apuesta? Pues mira, en Latinoamérica tenemos casos muy conocidos. Ecuador, como decíamos, El Salvador desde 2001 y Panamá, que es un caso único, lo usan desde 1904. Tienen su moneda, el balboa, pero solo para, bueno, para las monedas fraccionarias. Y está anclado 1 a 1 al dólar. Desde 1904. Impresionante. Sí, sí. Y fuera de la región, pues tienes a Timor Oriental, Zimbabue, después de esa hiperinflación terrible que tuvieron, y varias naciones pequeñas del Pacífico que tienen acuerdos especiales con Estados Unidos. Palaos, Islas Marshall, Micronesia. Y algunos territorios también, claro. Ok, un panorama variado, pero mencionabas antes el costo altísimo, esa cesión de control. Hablemos de las dos caras de la moneda, prestada, exacto. Por el lado bueno, sí tiende a bajar la inflación, a veces drásticamente. Aumenta la credibilidad internacional del país y eso puede ayudar a conseguir tasas de interés más bajas. Y el comercio se simplifica, supongo. Sí, claro. Se eliminan los costos de cambio y la incertidumbre con los socios que usan dólares. Pero las desventajas son enormes. La principal, sin duda, es la pérdida total de la soberanía monetaria. El país ya no tiene herramientas propias. ¿Te refieres a que no puede ajustar las tasas de interés, por ejemplo? Exacto. Ni las tasas de interés ni el tipo de cambio para, digamos, amortiguar un golpe externo o mejorar la competitividad. Queda totalmente atado a las decisiones de la Reserva Federal de EEU. Y la Fed, lógicamente, toma decisiones pensando en la economía estadounidense, no en la de El Salvador o Ecuador. O sea, si el dólar se fortalece mucho a nivel mundial. Pues las exportaciones del país dolarizado se vuelven carísimas. Y no pueden hacer nada con el tipo de cambio para compensar. Pierden competitividad. Uf. Y hay otro riesgo, más técnico pero fundamental. El Banco Central local ya no puede actuar como prestamista de última instancia.
¿Qué significa eso exactamente? Significa que si un banco local tiene problemas de liquidez, aunque sea solvente, el Banco Central no puede inyectarle dinero propio, dólares en este caso, para evitar una corrida bancaria. Le quitas una red de seguridad vital al sistema financiero. Si conectamos esto con el panorama general, pues se ve una apuesta económica muy, muy grande. Un salto de fe, casi. Entendido, clarísimo. Ahora, llevemos todo esto al terreno personal. ¿Cómo aterriza en las finanzas de la gente? Impacta muchísimo. Para alguien que vive o viaja a un país dolarizado, bueno, se olvida del tipo de cambio, de las comisiones por cambiar moneda. Eso suena bien. Sí, pero su costo de vida ahora depende directamente de qué tan fuerte esté el dólar a nivel global y, sobre todo, de la inflación que haya en Estados Unidos. Esa inflación se importa directamente. Ok. Y para los que vivimos en países no dolarizados como México, Colombia, Perú. Aquí es donde se pone realmente interesante. El impacto en el bolsillo es distinto, pero igual de real. Mucha gente ahorra en dólares, ¿verdad? Como un refugio contra la devaluación de la moneda local. Es una estrategia súper común. Sí, totalmente. Pero, ojo, esos dólares seguros también pierden poder de compra. ¿A qué ritmo? Al ritmo de la inflación de Estados Unidos. No son inmunes. Buen punto. ¿Y para los negocios? Bueno, si tienes negocios con países vecinos que están dolarizados, como Panamá o Ecuador, pues las transacciones son más simples. Se elimina ese riesgo cambiario directo. Y si piensas en invertir, un país dolarizado puede parecer menos riesgoso en cuanto al tipo de cambio, pero tienes que mirar otros factores. ¿Cómo está su situación fiscal? ¿Qué tan dependiente es de Estados Unidos? Es muy interesante cómo cambia la naturaleza del riesgo, ¿no? En un país no dolarizado, como el nuestro, el miedo principal al ahorrar en dólares es que nuestra moneda, el peso, el sol, lo que sea, se devalúe frente al dólar. Exacto. Pero en un país ya dolarizado, el riesgo no es ese. El riesgo es que el propio dólar pierda valor por la inflación estadounidense. Justamente. El riesgo se traslada. Ya no es un riesgo cambiario local, sino un riesgo importado de poder adquisitivo, ligado directamente a la política económica de otro país. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Dónde reside realmente el riesgo para nuestros ahorros? ¿Qué es más seguro a largo plazo? No es tan simple. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que esta inmersión nos deja clarísimo cómo la dolarización es un ejemplo potente de lo interconectados que estamos financieramente en el mundo. Decisiones que se toman en Washington tienen un eco directo en el valor del dinero en El Salvador y uno indirecto, pero real, en los ahorros en dólares de alguien en Lima o Bogotá. Entender estas dinámicas, creo, es fundamental para proteger nuestro patrimonio hoy en día. Absolutamente. Y quizás como una reflexión final, algo para pensar. Hemos visto que son crisis muy, muy extremas las que han llevado a países como Ecuador o Zimbabue a dolarizar, aceptando esa pérdida enorme de soberanía. Entonces, la pregunta que queda flotando es, ¿qué tan severas tendrían que volverse las condiciones económicas, ya sea a nivel local, en otros países, o incluso a nivel global, para que más naciones empiecen a considerar la dolarización no ya como una opción más, sino como la única salida viable, a pesar de conocer perfectamente los altísimos costos que implica?